Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Bienvenido. Profe, ¿cómo vamos? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien. Gracias por ahí, por la puntualidad. ¿Cómo estuvo el día de hoy? ¿Cuánto trabajo? ¿Tus cosas? ¿Todo bien? Bien, profe, gracias a Dios. Allí, pero un día duro que fue, tuvimos inventario y de jardín, entonces, algo pesado. Excelente. Tenemos acá a nuestro compañero. ¿Cómo vas con las tareas, Julián? ¿Ya vas al día? Sí, justo iba a entrar a la plataforma, la de los canceles y eso, que era la que dejó la vez pasada, para el lunes, la subí ese día. Iba a revisar para ver si había subido alguna otra cosa. Ok. Hay una como de un mapa conceptual y otra de clasificación arancelaria. Arancelaria. Sí, bueno, acá estamos viendo. Por aquí ya llegó Jader. Hola, Jader. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, profe. Espero que a ustedes dos chicos les esté yendo bastante bien. Espero que por ahí estemos alejados de ese virus que está bastante incómodo, ¿no? Está bastante complicadito. Y bueno, a seguirse cuidando uno, hay que confiarse de él, en su desempeño de sus actividades. Bastante importante el autocuidado, ¿no? Eh, bueno, chicos, por ahí entonces las actividades que les he ido dejando, por ahí sé que Jader está al día con eso. Por ahí Julián está haciendo falta algunas tareas, pero bueno, por ahí vamos a tener de pronto un espacio el día de hoy para que se vaya colocando al día y participe tanto en el foro que está y también en las tareas que le hacen falta. Es indispensable, como ustedes saben, estar al día en este tema, en el tema de entregar las cosas, las tareas y los foros, porque sí sería bueno llegar al momento del parcial eh, con las tareas realizadas, ¿cierto? Entonces, de pronto por ahí no le he revisado a Julián, pero bueno, ya por ahí he visto que le ha ido trabajando a eso. Este, chicos, como ustedes están viendo, es el tema de las asistencias, ¿cierto? Las asistencias y las asistencias, pues, han estado los dos ahí bien hasta el día de hoy. El parcial la próxima semana. Y básicamente el parcial es de las clases que hemos venido, obviamente, revisando a lo largo de esta formulación. Ya esta es la tercera clase en cuanto a lo que es la temática. La primera clase de pronto fue un poco más de inducción y eso, pero bueno, también fue importante, ¿cierto? De pronto, si alguien quisiera hacer alguna observación en cuanto a lo que hemos venido desarrollando, de pronto algo que no hayan entendido, sí, sí me gustaría de pronto escucharlo y mirar de pronto alguna falencia que haya en la formación. ¿No? Bueno, listo. Perfecto. Entonces, en el día de hoy vamos a terminar un poquito la formación con 30 minutos antes. De pronto vamos a dar un espacio de preguntas, vamos a dar un espacio de pronto una retroalimentación para dejar absolutamente todo claro y que no haya ningún inconveniente la próxima semana
al momento del parcial, ¿cierto? Entonces, la próxima clase simplemente será el momento que se abre para presentar el examen. Obviamente yo voy a estar ahí disponible para el caso de preguntas y eso. Preguntas específicas, preguntas que yo vea que de pronto si necesiten ustedes ayuda, eh, les estaré asesorando. Pero si veo que de pronto es por falta de estudio, falta de que no tengan los conceptos claros que nosotros explicamos acá, pues ahí sí, chicos, nada que hacer, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a tratar una temática que se divide en dos clases. En dos clases. No es una temática que se va a desarrollar en una sola clase porque es algo amplia y la clase de hoy también la tengo al final para que ustedes participen en cuanto a preguntas y aclaración de temas previas al parcial y evitar confusiones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy simplemente lo vamos a enfocar en hablar de los aranceles, ¿cierto? Eso vamos a tener un amplio contenido el día de hoy e incluso ustedes van a hacer unas consultas y vamos a hacer unas exposiciones el día de hoy. Entonces vamos a tener una clase bastante dinámica. Por eso les pido que por favor estemos bastante atentos porque se va a estar hablando de diferente información y ustedes al final les voy a pedir un producto que va a ser esa participación de la exposición y quiero que no tengamos ahí de pronto retrasos en esa parte, ¿cierto? Para que la formación vaya adelantándose de la mejor manera. Chicos, antes de empezar con la formación, quiero recordarles y darles un mensaje. El éxito simplemente es la sumatoria de todos nuestros actos, actos que se vienen sumando de que nosotros somos niños. Si nosotros desde niños de pronto tuvimos una mala formación, de pronto no estuvimos pendientes de cosas que son importantes, bueno, a medida que nosotros vamos madurando, a medida que nosotros vamos conociendo el mundo que nos rodea y esa agresividad laboral en la cual estamos rodeados, nosotros debemos desarrollar algo muy importante que es la disciplina, ¿cierto? Con base en la disciplina, nosotros acá desarrollamos otro tipo de aptitudes, como lo es ser líderes, como lo es tener unos objetivos definidos, trabajo en equipo, una visión para poder lograr una idea de negocio. Si nosotros no tenemos disciplina, no tenemos organización, nunca vamos a alcanzar lo que nosotros queremos y siempre nos vamos a quedar ahí como a la mitad de las cosas que queremos alcanzar, ¿cierto? Entonces, la palabra para el día de hoy es disciplina. A través de la disciplina, nosotros podemos alcanzar absolutamente todo lo que nos propongamos. Y eso aplica absolutamente hasta para las relaciones. Si nosotros en nuestras relaciones no nos colocamos disciplinados y no mejoramos de pronto esas falencias que tenemos, en esas relaciones vamos a estar fallando. Y nosotros, si en nuestra vida laboral, si todos los días nosotros identificamos los errores, identificamos de pronto esas oportunidades de mejorar y no trabajamos en ellas, al día siguiente voy a tener la misma situación, al día siguiente voy a tener la misma queja de mi supervisor o de mi jefe y no me voy a sentir bien. Entonces, si nosotros somos disciplinados y manejamos este concepto para todos los rasgos de nuestra vida, para todas las cosas que nosotros desarrollamos en nuestra vida, lo más probable es que vayamos a ir resolviendo ciertas situaciones que por X o Y motivo no hemos tomado de pronto acciones y hemos dejado que se nos vayan complicando. Entonces, ahí se las dejo. Les dejo el mensaje, tener el valor de la disciplina como algo fundamental en nuestras vidas. ¿Listo? Perfecto, bro. Para el día de hoy, recuerden que a mí siempre me gusta mostrarles para dónde vamos. Ok, profe. Recuerden que siempre a mí me gusta mostrarles para dónde vamos para que ustedes tengan pues un horizonte, ¿cierto? Y se vayan contextualizando de las cosas que vamos a ver acá. Entonces, antes de meternos a los conceptos, necesitamos revisar de pronto un vocabulario, unas palabras claves. Vamos a ver dos videos acá, dos videos corticos, entre ellos no superan los 10 minutos, pero son bastante eh, informativos. Vamos a ver entonces el concepto de arancel, qué son los aranceles. De pronto por ahí nosotros estuvimos revisando cómo estaban las aduanas arancelarias y bueno, el sistema armonizado y todo lo que es el tema de la clasificación de mercancías, etcétera.
pero los aranceles juegan un rol bastante importante con base en esa información que ya nosotros tenemos clara. Entonces vamos a estar revisándolos, ¿cierto? También vamos a analizar por qué son importantes la existencia, o sea, por qué deben existir los aranceles como tal y por qué se generaron también. Eso no fue que alguien simplemente se los inventó y ya, eso fue una necesidad que que se generó y la cual fue entonces tomada o adoptada por los otros países, ¿cierto? Tipos de aranceles, muy importante para entender por qué una mercancía con una subpartida determinada tiene un arancel diferente a otro arancel. Eso ya depende también bastante de lo que son las economías y de pronto la actividad económica de cada país. Vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de los aranceles. Entre nosotros vamos a construir ventajas y desventajas. El panorama colombiano, dónde está Colombia en cuanto a la política arancelaria, panorama mundial. Así vamos a tener una comparación y vamos a entender cómo este mundo, que es un mundo globalizado, está pues rodeado y trabaja con base en los aranceles. Y finalmente vamos a tener una retroalimentación. ¿Listo? Entonces, vocabulario. ¿Quién quisiera tomar una de estas palabras y decirme qué se le ocurre, por favor? Impuestos, profe. Cuéntame. Impuesto, impuesto es un valor que estipula el gobierno, sea por una ganancia o por un uso que dé la persona que, que está siendo beneficiada con eso. Gracias, Julián. Sí. Entonces la palabra impuesto, lo que nosotros nos lleva a pensar son, es de pronto como esa condición que se le pone a una mercancía para que entre en circulación en un mercado definido, ¿cierto? Es ese, como esa condición que sin ella no podría ser legal esa mercancía en el mercado. Entonces, con base en esos impuestos es como, por decirlo así, como el peaje que debe pagar una mercancía para poder entrar a jugar en el mercado en que ella pues, va a estar rodeada, ¿cierto? Si no existieran los impuestos, entonces vamos a ver que no existieran de pronto esas facilidades para que el gobierno eh, participara de pronto del control económico de un país. Recordemos de que es la manera directa en cual los gobiernos toman ese capital con el cual van a trabajar y el cual van a estar desarrollando los proyectos en la comunidad, ¿cierto? En el pueblo como tal. Entonces, con base en los impuestos es que se regula el mercado y igualmente se le da al gobierno ese músculo financiero para poder desarrollar los proyectos sociales en su pueblo. Por ahí, Jader, me gustaría que tomaras una palabra y me dijeras, por favor. Eh, eh, Apertura de mercado. eh, para mi criterio y juicio, en que se, digamos, estadísticas y resultados para ver cómo lo funciona incursionando eso, en esos nuevos lugares, esas nuevas relaciones, esos nuevos comercios que están fuera de nuestra perspectiva y nosotros quisiéramos irnos en ese tipo de relaciones. Claro, entonces apertura de mercado, como tú también lo estás diciendo, y lo estás diciendo bastante bien, es explorar, es experimentar, es incursionarse, es participar de esos mercados en los cuales nuestra mercancía no se originó eh, inicialmente, ¿cierto? Entonces puede ser una apertura de mercado a nivel nacional, una mercancía que es fuerte en un departamento, pero que quiere expandirse hacia otros mercados. Como es el caso, hoy estaba leyendo por ahí y se las dejo por ahí un dato curioso. No sé si lo sabían, yo no lo sabía, me enteré fue el día de hoy, que las tiendas euros nacieron fue en Medellín,
¿cierto? Así al igual que el Grupo Éxito. Nació en la Central Mayorista, que es un lugar en donde llega mucha mercancía, sobre todo lo que son verduras, frutas, etcétera, y se empiezan a comercializar allá en el Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá es la parte metropolitana de Medellín. Bueno, entonces allá unos comerciantes se agruparon y entre ellos formaron un supermercado que se llamó Euro desde el 2001. Entonces, obviamente tuvieron que hacer una apertura de mercados para poder expandirse a nivel nacional en Colombia, ¿cierto? Eso también es una apertura de mercados, porque ellos estaban inicialmente, era ya en el Valle de Aburrá, o de pronto ya en la parte de Itagüí, Envigado, que es donde está la central mayorista, pero ya después se incursionaron, abrieron sus mercados, apertura, y ya entraron a jugar en otros mercados como tal, ¿cierto? Eh, Otra de las palabras que nos llama mucho la atención, arancel. Arancel tiene que ver mucho con impuestos. Y eso lo vamos a estar analizando en esta formación. La idea es que quede absolutamente claro y que podamos entender qué rol juegan ellos en lo que es la importación y exportación de mercancía entre los diferentes países. Tratados de libre comercio tiene que ver mucho con aranceles porque los tratados de libre comercio tienen unas condiciones específicas y especiales para ciertas mercancías entre países específicos que obviamente se dan entre la negociación de los gobiernos para poder habilitar lo que son las importaciones y las exportaciones de ciertas mercancías, ¿cierto? Barreras no arancelarias, son una temática bastante interesante que tiene que ver mucho con la importación y exportación. Y obviamente debe haber alguien, una entidad a nivel mundial que regule entonces lo que es el, el comercio, ¿cierto? Que controle cómo funcionan los aranceles en esos mercados. Y esa es la Organización Mundial de Comercio. En español es la OMC. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Disculpen por acá. Bueno, aquí en el momento de los videos, voy a colocarles por acá el primer video. Chicos, estamos bien de audio, ¿cierto? Julián, Jader, ¿estamos escuchando bien? Sí, profe, se escucha bien. Listo. Hola, sean bienvenidos a una nueva cápsula del contenedor de conocimientos de AJR Trade. El día de hoy hablaremos de un concepto fundamental dentro del comercio internacional, los aranceles. Originalmente, los aranceles se definían como una estrategia de defensa para el mercado interno de cada país. Posterior, con la apertura de los mercados y el libre comercio, estos fueron reduciéndose o negociándose a través de la firma de tratados estratégicos, ya fuera por región o por economía, dando paso a lo que hoy conocemos como preferencias arancelarias y trato de nación más favorecida. Esto no significa que los aranceles hayan perdido poder o vean disminuido su alcance en la actualidad. En el caso de México, el artículo 12 de la Ley del Comercio Exterior dice: un arancel es aquella cuota a las tarifas de importación o exportación a las mercancías. Estas cuotas o importes se pagan en la aduana al momento de entrar o salir del país, pero dependerá mucho si se paga o se exenta según los tratados que México tenga firmados con el exterior. Existen tres tipos de aranceles: ad valorem, específicos y mixtos. Los aranceles ad valorem son aquellos que se calculan según el porcentaje del valor en aduana de las mercancías. Por ejemplo, cuando llega una carga a la aduana con un valor de 1 millón de pesos y se determina que debe pagarse un 5% de arancel ad valorem, esto quiere decir que debemos pagar 50,000 pesos en aduana. El segundo tipo de arancel se denomina específico. Aquí se determina una cuota fija por cantidad o número de mercancías. Por ejemplo, la fracción 10.05.90.01 referente al maíz palomero tiene un arancel de $20 por kilogramo. Para poder importar 5,000 kilogramos de maíz palomero, el derecho sería 5,000 kilogramos por $20, dando como resultado $100,000.
Por último, tenemos el arancel mixto. Como su nombre lo indica, esta es una combinación entre los dos aranceles previamente mencionados, ad valorem y específico. Por ejemplo, la partida 19.05.31.01 referente a los productos de panadería tiene un arancel mixto, el cual es el 10% de arancel más 50 centavos de dólar por kilogramo. Es decir, para una importación de 500 kilogramos con un valor de $7,500, el arancel será de $1,000, ya que el 10% de 7,500 es 750 y 50 centavos de dólar por 500 kilogramos nos da 250, dando la suma total de $1,000. Sin embargo, es importante comentar que además de los tres tipos de arancel que ya hemos visto, también encontramos otras modalidades, como son el arancel cupo y el arancel estacional. El arancel cupo tiene como propósito la importación de un monto determinado de un producto o mercancía con un arancel menor. La autorización se otorga a través de un certificado de cupo por la Secretaría de Economía y tiene una vigencia determinada, la cual se establece en el propio certificado. Ejemplo: se establece un cupo para importar carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada, libre de arancel, como se indica a continuación. Fracción arancelaria: 0203.12.01. Piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar. Cantidad y tiempo: 350,000 toneladas al 31 de diciembre de 2020. Mientras que el arancel estacional se ocupará en determinados periodos del año para ciertas mercancías. Ejemplo: uvas frescas de la partida 08.06.10.01. El arancel es aplicable a la importación de las mercancías originarias de México y Chile únicamente si es importada durante el periodo del 1 de julio al 31 de octubre, esto siendo exento de pagos. Como lo mencionamos en la introducción de este video, al momento de hacer las negociaciones de un tratado de libre comercio, los aranceles son un factor clave a determinar, pues este es un proyecto a largo plazo que beneficiará al comercio. También incluimos la cláusula de la nación más favorecida, instrumentada por el GATT y más tarde por la OMC, principio bajo el cual ningún país puede llegar a un acuerdo de rebaja arancelaria o no arancelaria sin ser extensible al resto de los países firmantes de la negociación. De esta forma, se garantiza la no discriminación de precios y mercancías entre ellos. Listo. Ahí se dijo una información bastante interesante, ¿cierto? Espero que estén tomando nota porque la verdad les va a servir bastante para la exposición que van a hacer ahora. Bueno, vamos a ver otro video. Este video se los muestro porque es directamente de la Organización Mundial de Comercio. Everybody's affected by them. Está en inglés. They are everywhere. Countries have spent decades negotiating them. Tariffs are a fact of life, and to talk about them, we choose to be at the place where they matter the most: the border. What's your best definition of a tariff? It's a tax on imported goods. Tariffs don't appear on receipts like sales tax or value-added tax. They are a hidden tax. Governments typically use tariffs to boost revenue and to protect specific sectors of their economy. Tariffs do make products more expensive. There's no question about that. They are mostly paid by the importer, but ultimately the consumer pays the price. You and I. Since the World Trade Organization was established in 1995, the average world tariff has been brought down by almost 50%. Negotiations at the WTO have been responsible for bringing down many of those tariffs. WTO members negotiate the maximum tariffs that they will apply on all sorts of products entering their country. They commit to not exceed those levels, and in fact, they can charge less. Once a country has defined the tariffs it wants to apply, it has to offer the same duty level to all WTO members. No discrimination, no anything. All of this allows trade to flow in a stable, predictable, and transparent manner. Did you know that when the crew of the Apollo 11 came back to Earth, they had to fill in a customs declaration for the moon rocks? Interesting. Chicos, todos ustedes dos que por favor me dé a grosso modo, ¿cierto? A grosso modo una explicación de los dos videos. ¿Cuál fue la temática principal? Bueno, profe, ahí vemos que los aranceles es algo que
que deben pagar los países por el ingreso de una mercancía. Va a depender mucho según la clasificación que tenga este producto en el arancel para determinar la forma en que pagues, como ven los ejemplos ahí que está el de ad valorem y se me pasa el nombre del otro, el que es Mixtos y por específicos, sí. Específicos y mixtos. específico, correcto. Entonces, ahí me generó una duda, bueno, una duda no, algo que no sabía y era que este, eso, ese pago del arancel era para el país como tal, o sea, como, yo lo veo como un impuesto internacional, no sé, o sea, se supone que los impuestos son territoriales, pero este es una especie de impuesto, solo que con otro nombre. Yo lo veo así como un impuesto internacional, digo yo acá, pues Claro, viéndolo desde mi punto de vista. claro. Julián, perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos entre todos a consolidar eh, ahí el conocimiento. Jader, ¿qué me tienes que decir tú, por favor, de los videos? Profe, de los dos videos, eh, he visto que hay desventajas y ventajas. Lo que alcancé, porque el último video no lo alcancé bien porque se paró. Pero lo que le puedo decir de los aranceles es que son impuestos más que todo a lo que se va a importar y a exportar. Es el que puede, en el segundo video decía que generan ingresos a los países cuando el momento de... Y que existen tres diferentes aranceles que son al valores, el específico y el mixto que ocupa los dos, el al valor y el específico. Yo lo relaciono cuando usted va a mandar un giro. Cuando es de mayor valor, se le cobran la base y más un porcentaje. Lo relacionado con el mixto. Listo, vean. Y Cuéntame. sí, profe. Y estaba viendo que en la explicación decían que al momento de cuando no se había realizado los tipos de aranceles y era muy costoso y el perjudicado era el consumidor, que le salía más costoso tener un producto importado. Así es, Jade, muchísimas gracias, igual que Julián. Chicos, así, tal cual como ustedes lo han dicho, el arancel, ¿cierto? El arancel funciona tanto para importar como para exportar. Es muy rara vez que se le pone un impuesto, un arancel de exportación a una mercancía, ¿cierto? Es muy rara vez, pero sí existen casos. Casos, por ejemplo, como es el tema de la minería. El tema de la minería, hay países, no todos los países tienen petróleo a nivel mundial. Y traigo eso porque de pronto es lo más entendible. Eh, Hay países que de pronto en su política económica interna, ¿cierto? Países, chicos, por favor díganme un país petrolero, un país que en realidad tenga petróleo. ¿Qué se les ocurre? Hay una organización a Bueno, nivel mundial. Cuéntame. Arabia Saudita, Arabia Saudita es uno, ¿cierto? Arabia Saudita, tenemos a Venezuela, tenemos a Irán. Rusia, Rusia no hace parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es la OPEP. Eh, pero estos países que tienen bastantes reservas y que de pronto quieren manejar el mercado, tienen unos impuestos para exportar su producto porque saben de que ellos son los únicos o los grandes países que en realidad tienen grandes reservas, ¿cierto? Y que en realidad pueden exportar a gran escala. Entonces ellos a veces cuando quieren aumentarle el precio a su producto, le ponen un arancel para poder ser exportado a los países consumidores. Caso de Estados o Unidos. sea que vulgarmente ellos tienen agarrado el sartén por el mango. Claro, porque o sea, son condiciones especiales, son condiciones específicas que se presentan en el mercado y que no siempre sucede. El hecho de que un país tenga mucho más petróleo que otros países, por ejemplo, Arabia Saudita con respecto
a lo que es Inglaterra, a lo que es Portugal, a lo que es Italia. Estos países no tienen petróleo. Estos países son consumidores de petróleo. Por eso estamos ahora en la era de las energías renovables. Pero bueno, regresando al tema del petróleo. Estos países que tienen y que saben que su producto es bastante demandado por diferentes países a nivel mundial, entonces le colocan un arancel a su producto para encarecerlo y para que su economía se fortalezca más, ¿cierto? Se fortalezca porque son dueños de un producto que muy pocos países tienen. Y los países que tienen están contemplados en la organización, en la organización de países exportadores de petróleo, y entre ellos les gusta obviamente controlar unos precios importantes, pues para que ellos tengan sus buenas retribuciones en la economía. Eso es el caso de colocar un arancel a una exportación que no es tan común. Se presenta en condiciones específicas, en países específicos, con cierta mercancía. Listo. Ahora, hablando de lo que es el arancel de importación, como muy bien Julián y tú lo estabas diciendo, Javier, básicamente lo podemos entender como esa cuota, ¿cierto? Que se le coloca a una mercancía para permitir que entre una especie de peaje. ¿Por qué yo digo peaje? Porque literalmente es un peaje. El departamento de aduanas de un país, cuando recibe mercancía de otro país, debe recibir o debe registrar ciertos aranceles por la diferente mercancía que ingresa al país. Más adelante vamos a revisar que no todas las mercancías tienen el mismo arancel. Hay unas mercancías que tienen un arancel X, puede ser muy bajo, hay otras que tienen un arancel muy alto. Eso, ¿quién lo determina? Eso lo determinan los países, cada país con sus políticas, ¿cierto? Como muy bien el video lo estaba diciendo, y eso lo vamos a ver también a lo largo de la formación, eh, inicialmente eh, había de pronto una política de proteccionismo. ¿Proteccionismo por qué? Porque las economías, cuando se empieza a movilizar mercancías de un país a otro, y cuando ya de pronto no existen esas barreras de transporte, sino que ya por medios aéreos, por medios acuáticos, como son los buques, se empieza a mover grandes cantidades de mercancía, y un país empieza a recibir mucha mercancía de otro país. ¿Qué hace? Debilita su economía, ¿cierto? Debilita a sus trabajadores, se produce mucho desempleo, hay mucha oferta. Si no existiera de pronto los aranceles, entonces la competitividad estuviera de pronto en tela de juicio, porque no se estaría controlando esa parte. Entonces por ahí más o menos va la temática de los aranceles. ¿Listo? Bueno, teniendo esto claro, entonces me permito leer textualmente el concepto de arancel, ¿cierto? Para que quede claro, para que sea formal. Entonces, un arancel, los derechos de aduana aplicados, o más bien, son los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancía o exportaciones, los cuales se denominan arancel. Los aranceles proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías similares importadas, y constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos. ¿Alguien que me explique ese concepto, por favor? Bueno, si nadie se quiere animar, Profe, sí, dale, Javier. los derechos de aduana aplicados a la importación de mercancías se denominan arancel. Los aranceles proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de procesos con respecto a la mercancía. Yo diría que así como se aplica un impuesto, un arancel, a lo que entra al país, pues homologamente también debería haber un impuesto a la mercancía producida de forma nacional para exportar. Bueno, más o menos ahí vas con la idea, sí. Julián, ¿qué quiere aportar, por favor? Sí, profe,
cuando hubo lo del Tratado de Libre Comercio en el gobierno de Santos, habían como dos puntos de vista, y era de que, bueno, en la primera íbamos a tener mucho más accesibilidad a más productos, inclusive, y el otro lado era, lo veían como una desventaja porque muchos de esas negociaciones que hicieron eran productos que nosotros producíamos acá. Entonces llegaban esos productos a un precio más bajo y a nosotros la producción nacional pues se veía afectada en este caso. Entonces ahí lo que dicen es que el gobierno puede, según la decisión que tome el gobierno con estos aranceles, puede afectar o ser una desventaja para la economía en el tema de producción. Bueno, chicos, lo que están diciendo está muy bien. Inicialmente los aranceles, que como vamos a ir viendo, han cambiado en cuanto a sus valores desde que ellos originalmente entraron a jugar en la regulación del mercado. Bueno, los aranceles básicamente lo que buscan es hacer que productos que vengan de otros países, ¿cierto? Supongamos Colombia, que en otro contexto, Colombia es un país que hay que decirlo abiertamente, es un país que produce muy poco, ¿cierto? Nosotros no somos de pronto potencia en cuanto a lo que es la producción de cosas, de productos terminados. Nosotros más bien nos dedicamos al consumo, ¿cierto? Nosotros más bien exportamos materias primas, exportamos café, exportamos banano, exportamos algodón, exportamos carbón, algo de petróleo, muy poquito, pero lo exportamos. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos dedicamos a consumir, nos dedicamos a consumir esa materia prima, pero que ya nos la devuelven en producto terminado, ¿cierto? Ahora bien, hay unas empresas, personas que de pronto deciden emprender en una idea de negocio y no es vender materias primas, sino vender productos terminados. Entonces, como no somos, no tenemos tanto bagaje, por decirlo así, en lo que es la producción y la transformación de esta materia prima, entonces nos toma pues más tiempo implementar tecnología, implementar buenas prácticas para que la producción sea más óptima y los costos de producción sean bajos. ¿Qué pasa cuando una empresa está empezando a incursionarse en un modelo de negocio, sobre todo algo que no es tan normal en un país como Colombia? eh, los costos de producción los tiene bastante altos, los tiene arriba. Y cuando los costos de producción están arriba, entonces tú lo que necesitas es que la empresa sea rentable y lo que debes hacer entonces es dividir esos productos que tú haces, que tú produces, valga la redundancia, diariamente o mensualmente, tienes que buscarle una rentabilidad de acuerdo a tu producto, a tu costo de producción. Si tú tienes tu costo de producción muy alto, entonces tú tienes que subir el precio de venta para poder cubrir esos costos de producción. Ahora, en temas de competitividad, eso no es tan bien visto por el consumidor, porque el consumidor no va a querer pagar por unos zapatos, no sé, 120.000 pesos, si considera de que esos zapatos de pronto no son de tan muy buena calidad y que puede pagar 70.000 pesos, por ejemplo, ¿cierto? Una diferencia de 50.000 pesos, que es bastante interesante. El porcentaje, eso equivale casi al 100% hoy. Entonces, eh, ese es el inconveniente y es ahí donde el arancel entra a regular esos productos que vienen de otros países que son similares, ¿cierto? Que son similares, o sea, productos que nosotros acá en Colombia producimos, pero que vienen de otros países, y los aranceles lo que hacen es elevarle el costo, ¿cierto? Para que esos productos que son importados sean muy similares a los que nosotros tenemos acá. Y con eso, entre comillas, se busca entonces proteger a la economía nacional, proteger el empleo, proteger que la economía nacional
no se inunde con productos extranjeros y que los productos nacionales también tengan derecho a competir en el mercado, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante cuando nosotros vayamos a comprar productos a los que nos gustan, me incluyo, cuidar el empleo colombiano, de pronto tener muy en cuenta si son productos hechos en Colombia o no, porque si es un producto hecho en Colombia significa de que ese producto no pagó impuestos, de que ese producto, bueno, sí pagó impuestos, pero no pagó el impuesto arancelario, de que ese producto es propiamente nuestro, de que fue hecho por gente colombiana, una empresa colombiana, y ahí estamos apoyando entonces la economía nacional. Esos son temas controversiales, porque hay personas que de pronto consideran que la calidad en Colombia, por no ser un país tecnificado, por no tener unas empresas tecnificadas, entonces los productos colombianos son malos. Entonces mejor compro el estadounidense, porque en el estadounidense los zapatos sí me van a durar. Los zapatos Vélez a mí no me gustan porque esos zapatos Vélez, no sé, tienen cualquier defecto y son hechos aquí en Colombia y qué mamera. En cambio el producto chino y el producto estadounidense, de pronto sí. Ahí es algo interesante porque a pesar de que existen los aranceles, hay muchas veces en que la economía, por diferencias de tecnología, por diferencias de productividad, los costos que ellos tienen de producción, valga la redundancia, en sus sistemas productivos, son muy bajos, que incluso cuando se le aplican el arancel, ingresan al país y compiten de una manera arrolladora con los productos que son hechos aquí y que no pagaron el arancel, ¿cierto? Entonces, por eso yo les estaba comentando, de pronto si es una cuota, de pronto si es un impuesto que busca proteger la economía nacional, pero no siempre es aplicable. En ciertos casos no aplica eso, porque los costos de producción de ellos son muy bajos. Chicos, ¿sí debo entender con esa parte? Sí, profe. ¿A alguien le gustaría dar un ejemplo de algún producto, alguna mercancía que sabe que a pesar de que es importada y viene lejísimo, incluso es mucho más barato que acá? Bueno, De pronto en la juguetería, profe, la juguetería que viene de China, de pronto eh, es mucho más barata aquí en Colombia que lo que las jugueterías que producen aquí que la juguetería que viene importada de China, pues es más económica que la que se produce aquí en Colombia. sí, hay un país que es el país mayor exportador de mercancía. El país mayor exportador de mercancía se llama China. Y el país mayor consumidor en el mundo es Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, ahí hay algo muy interesante y nos tenemos que remontar ahí al año 2018. No les voy a profundizar mucho en esta parte porque al final lo vamos a ver. Pero cuando un país se vuelve tan fuerte en cuanto a la producción de mercancía, productos terminados o incluso hasta eh, otra presentación de la materia prima, sus costos productivos son tan bajos, ¿cierto? Ya tienen la tecnología y tienen personal capacitado para desarrollar la actividad, que finalmente cuando se va a darle manejo a esa mercancía y ya se va a sacar como un producto terminado al mercado, es tan bajo producirlo. Ahí hay dos razones. Puede una razón, el país en donde se esté produciendo la mercancía tenga de pronto privilegios con las empresas y de pronto de pronto si cumple con una cuota de empleos, pueden tener subsidios, de pronto no se le cobran tantos impuestos a ellos, pues para generar y para promocionar el empleo, ¿cierto? A un gobierno le interesa de que su población esté empleada, pues así van a haber menos protestas y la gente va a tener dinero, pues para el poder adquisitivo que se dice. Entonces, hay países que son de primer mundo y que apoyan mucho a las empresas en este tipo de aspectos para que ayuden a generar empleo y así controlen al pueblo en cuanto al poder adquisitivo. Eso en primera variable. La segunda variable
puede que como tienen mucha materia prima, ¿cierto? Entonces la materia prima que usan para desarrollar sus productos productivos, sus procesos productivos, no sea tan costosa. Y si tenemos muchos mangos, entonces nosotros podemos hacer muchas, no sé, voy a hacer cualquier cosa, muchos cosméticos de bellezas a base de mango, a base de café, porque yo tengo mucho café. Entonces, en ese país, al haber mucha mercancía, al haber mucha materia prima, eh, los costos no son tan altos en cuanto a los insumos. Eso también ayuda a controlar los, los, los costos de producción. Otra cosa, se dice que la mano china, la mano de obra china, es muy barata, ¿cierto? Al ser muy barata, la mano de obra china, entonces permite que las empresas puedan tener gran cantidad de empleados desarrollando una actividad, y si son muy bien capacitados y son disciplinados y se tienen controlados los procesos, entonces lo que se hace es que también ese costo de producción, ¿cierto? El costo de producción es bastante bajo. Y al final, ¿dónde se va a ver reflejado eso? Se va a ver reflejado en que cuando se produce algo, esa mercancía, va a tener un costo de producción bajo. Y si se produce en grandes volúmenes, al momento de ser exportado, siempre y cuando cumpla con todos los estándares de calidad exigidos por los clientes que tengan en otros países, esa mercancía va a llegar con un costo de producción bajo, certificado, grandes volúmenes. ¿Qué va a pasar? Si no existieran de pronto los aranceles, se inunda el mercado. En unas mercancías en unas mercancías los aranceles alcanzan de pronto a proteger esa, esa economía nacional, pero en otras mercancías, temas por ejemplo de camisetas, temas por ejemplo medias, temas por ejemplo hasta incluso tecnología como son los celulares, ya ahí por ahí vemos celulares chinos que también están tomándose el mercado, Samsung, etcétera, Huawei, eh, vienen a costos bastante económicos, que prefieres tú comprarte un Huawei, prefieres tú comprarte un Samsung, que te va a dar de pronto una buena conectividad, que te va a cumplir con los requisitos mínimos que tú exiges de un celular, de un smartphone, en comparación, por ejemplo, comprarte un iPhone, ¿cierto? Entonces es ahí donde todo ese rol y esa importancia de los aranceles sale a relucir. Bueno, la OMS o la WTO básicamente es lo mismo ahí de la Organización Mundial de Comercio, ¿cierto? La principal función es controlar esos aranceles entre los países para no permitir que hayan ciertas... antes, por ejemplo, yo te vendo a ti y a ti te vendo el producto con este arancel, o yo permito que tú me ingreses esa mercancía con cierto arancel, pero otro país me paga otros aranceles, ¿cierto? Ahí todavía se sigue presentando ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones se siguen presentando. La más reciente fue lo que pasó entre Estados Unidos y China, en donde se tuvo que recurrir a la Organización Mundial de Comercio para buscar una resolución a esa problemática. Recordemos esa guerra comercial que hubo entre Estados Unidos y China por una temática muy específica entre ellos dos, y entre ellos dos estaban colocando entonces aranceles muy altos para bastantes productos que ellos manejaban en sus mercados, ¿cierto? Pero básicamente la Organización Mundial de Comercio inicia es con el fin de regular esas negociaciones y evitar de que situaciones anómalas se presenten entre sus miembros. Son 164 miembros que están constituidos en la Organización Mundial de Comercio. Bueno, como les venía diciendo, ¿cuál es la principal importancia de la existencia de los aranceles? El gobierno, obviamente, por tener una especie de peaje por cada mercancía que ingresa a su país, va a recibir entonces unos ingresos que usa ya para sus planes de gobierno, etc. Y obviamente lo otro que se busca es proteger la industria nacional, siempre y cuando se puede, siempre y cuando los costos operativos de esa empresa que está importando no sean tan bajos, ¿cierto? Igualmente, con los aranceles se busca la identificación de mercancías. ¿Por qué la identificación de mercancías? Porque la identificación de mercancías va amarrada con lo que es la clasificación de mercancías. Y los aranceles
Por si de pronto no recuerdan, en el decreto que estuvimos revisando la clase pasada, que es donde está contemplado el control aduanero arancelario en Colombia, ahí vemos que por partidas y por subpartidas, en la columna derecha, están los porcentajes arancelarios promedios que se le colocan a la mercancía al momento de ser importado. Obviamente, con los aranceles también vamos a tener un control estadístico y vamos a tener un control de entrada y salida de mercancías, porque cada mercancía se clasifica debidamente y una vez clasificada se le asigna un arancel, ¿cierto? Y eso va a permitir obviamente saber cuánta mercancía entra. Si a mí me dicen que por tal valor de arancel se obtuvo tanto dinero, yo podría, por un control estadístico, por una plena clasificación de mercancías, saber cuántas cantidades entraron de esa mercancía o de otra mercancía. Tipos de aranceles. Como lo estaba intentando explicar o por ahí nombrar Julián, hay tres tipos de aranceles, ¿cierto? El primer tipo y el más común y en el que se regula la gran mayoría de los países para sus transacciones normales, ¿cierto? Es el arancel ad valorem o arancel de valor agregado. Consiste, y esta palabra es muy clave acá, porque es lo que hace que se diferencie de esto, del específico y del mixto. Son porcentajes. Consiste en un porcentaje sobre el valor de la mercancía. Es la forma de tipo impositivo más común. ¿Listo? El arancel al valor o el arancel de valor agregado. Colombia obviamente está regulado por arancel al valor en su gran mayoría de importaciones. Específicos, básicamente se diferencia del ad valorem porque aquí es un porcentaje del valor de la mercancía, pero acá es colocarle un valor específico, como su palabra indica, a cierta mercancía. Entonces, eh, un televisor en Smart TV ingresa a Colombia si paga $10 de arancel. Un par de zapatos ingresa acá, pero tiene que pagar medio dólar. Un celular ingresa, pero tiene que pagar $15, etcétera. Entonces, dependiendo de la mercancía que se va a importar, se le coloca un arancel específico, ¿cierto? Y obviamente va a estar, pues, ¿cuánto voy a pagar por mi mercancía? Pues dependiendo de la cantidad que traiga, ¿cierto? Ahí va directamente relacionado a lo que son los aranceles específicos. Y los vistos simplemente es una combinación entre los valores y los específicos. El producto de ellos dos, el producto de la sumatoria de esos dos aranceles nos va a dar los aranceles vistos. Y cada uno de ellos presenta unas situaciones diferentes, unos panoramas diferentes que son establecidos por cada uno de los países, dependiendo de la mercancía que se trate, ¿cierto? Bueno, eh, a Julián le voy a dar un tiempecito, unos 10 minuticos para que por favor me organice y me explique qué son los aranceles cupo y los aranceles estacionales y me dé un ejemplo de cada uno de ellos. Si puedes conseguirte aquí en Colombia, súper bien. O sea, si no te consigue el ejemplo, no importa. Pero lo fundamental acá es que me des el concepto de ellos. ¿Listo? Y por aquí a Jader le voy a regalar una temática que es barrera arancelaria y barrera no arancelaria. ¿Qué significa cada uno de ellos? Listo. Si tienen alguna pregunta, me van diciendo por favor. Ok, ok, ok. Listo. Usted, Jader, es barrera arancelaria y barrera no arancelaria. Y Julián va a ser arancel cupo y arancel estacional. Listo, Julián. Correcto, profe. ¿No les quedó ninguna pregunta acerca de estos tipos de aranceles? ¿Todo quedó bien? ¿Aquí claro? Sí, profe. Ok, perfecto.
Voy a buscar un vasito de agua. Ya vengo. ¿Listo? Listo, profe. A ver, ¿vamos bien? A ver, Julián. Sí, profe. Estoy en la investigación. Diga, profe. Sí, vamos bien. Barrera arancelaria, ¿cierto, bro? Sí, señor.
Tienen unos 2 minuticos más, por favor. Bueno, Jader o Julián, ¿quién quisiera tomar la palabra? Por favor. Profe, si quiere, puedo iniciar yo. Listo, dale, Julián. Bueno, con respecto al arancel cupo, eh, son dos. El arancel cupo es aquel monto que se podrá importar bajo un arancel preferencial o aquel nivel arancelario para una cantidad o valor de cierta mercancía, con una tasa diferente al resto de la mercancía que exceda ese límite o cantidad. Para ser de pronto un poco más práctico, hay un ejemplo de un cupo que tiene Colombia con México. Este, México, Colombia tiene vigente un cupo negociado en 2012 que este cupo aplica a lo largo del año. Colombia tiene reducción de aranceles que en su mayoría son del 0% hasta llegar al límite de toneladas exportadas que fija el mercado mexicano y que varía según el producto. Entre los que se encuentran aquí en ese beneficio son crema de leche, mantequilla, queso como el mozzarella, parmesano, holandés y crema, leche en polvo, arequipe y leche condensada. Entonces, mientras México cobra un arancel general del 20% para el queso rallado en polvo para las empresas colombianas, es de un 0% gracias a estos cupos. Y mientras se mantenga pues, los requisitos sanitarios y cuanto con todos los permisos implementados. Entonces, Julián, vemos Julián, aquí que ¿por qué crees que, disculpa que te interrumpa, y por qué crees que México tiene ese, ese trato con Colombia? ¿Por qué crees? O sea, puede haber muchas razones, ¿cierto? Pero me gustaría que tú, en tu raciocinio, me dijeras, yo creería, bueno, profe, yo lo vería desde el punto de vista, desde el punto de vista de México y desde el punto de vista de Colombia. Viéndolo desde el punto de vista de México, puede ser de pronto un país muy consumidor de estos productos. Y viéndolo desde el punto de vista de Colombia, nosotros somos productores de pronto en bastante escala de estos productos, entonces ahí como que los dos se complementan y ganan pues
parte y parte. Y de pronto México no tiene toda la capacidad para producir lo que en realidad ellos consumen. Entonces, de pronto buscan esos convenios sí, para llenar todo ese consumo que ellos tienen. Muchas veces también, ahí te voy a adicionar algo. Muchas veces, bueno, estás hablando de productos lácteos, ¿cierto? Que son los que de pronto tienen esos privilegios. Puede que en México importen de diferentes países, pero hay casos, ¿cierto? Hay casos específicos en donde la calidad no, es que la calidad del producto colombiano de lácteos es muy superior a la argentina o a la brasilera. Entonces, cuando se habla de estas partes, o sea, de lo que es la calidad del producto como tal, puede entrar a jugar un rol bastante interesante en este tipo de privilegios arancelarios, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el arancel cupo básicamente es que se ofrecen tasas especiales a ciertas partidas o subpartidas que previamente fueron acordadas entre los países, ¿cierto? Siempre y cuando no se supere de pronto o se superen ciertas cantidades de mercancía importada. Básicamente, entonces, hay un cupo te dicen, bueno, tienes no sé, 3.000 toneladas para ingresar de esta mercancía. Si te pasas, ya entonces si tienes que pagar aranceles porque no me vas a inundar el mercado ahora con tus productos. Si te mueves por debajo de eso o te llegas al límite, entonces no vas a pagar o te voy a reducir lo que normalmente le cobran los otros países, a ti te lo voy a bajar a, no sé, el 50% de esa cuota arancelaria. Entonces, más o menos, ese es el concepto arancelario. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, bro. Listo. Y el arancel estacional, por favor. ¿Me comentas qué encontraste? Bueno, sí, profe, hice en varias páginas y conseguí, o sea, no conseguí mucho, fue, en toditas me mostraban así como muy resumido. Y es que el arancel estacional es cuando se establecen niveles arancelarios distintos para diferentes periodos del año. Entonces aquí un ejemplo que vi de pronto que me quedó un poco más claro es que hay una fracción arancelaria que es de la uva fresca y la descripción dice, cuando sean originarias de Chile y la importación se realice dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero al 14 de abril y del 1 de junio al 31 de diciembre de cada año. Y ahí tienen un valor diferente. Claro, entonces son casos muy puntuales, ¿cierto? No son casos generales, son casos puntuales con mercancía muy puntual en unas fechas específicas para poder darle el privilegio a esa subpartida, a esa partida, de que ingresen al país entonces con unos aranceles inferiores y ya la empresa pues que lo importe o sí, la empresa que lo importe entonces ya va a tener que pagar mucho menos aranceles que si lo importara en otras épocas del año, ¿cierto? Sí, Caso, pero pues ahí se me pasaba algo que leí en otra página y era que se utiliza mucho para productos de campo de temporada. ujú. Claro, el tema climático, obviamente, por ejemplo, aquí en Colombia afecta mucho las heladas y estas condiciones climáticas donde hay mucho invierno, donde hay mucho verano, etcétera. Entonces, hay productos que eh, al ser más apetecidos en tiempos de producción específicos, esas fechas juegan un rol bastante importante y eh, todos los países necesitan de esa mercancía, ¿cierto? Entonces, si hay mucha demanda de esa mercancía y son pocos los que lo tienen, entonces al yo ofrecer de pronto un arancel estacional mucho menor al que normalmente tienen otros países, de pronto voy a conseguir importar con mucho más facilidad a mi país, porque le estoy dando ese privilegio, ¿cierto? Al igual que el del cupo, son condiciones bastante específicas, con partidas y subpartidas bastante específicas, y eso no es abiertamente. Eso tiene que cumplir unas ciertas especificaciones que ya van regulados en los diferentes tratados de los dos países.
al momento, pues, obviamente de oficializar cómo va a ser el mercado de importación y exportación. Perfecto, muchísimas gracias, Julián. Por ahí me voy ahora con Jader. Jader, te dejo con barrera arancelaria y barrera no arancelaria, por favor. Profe, barreras, las barreras no arancelarias son regulaciones impuestas por los gobiernos para dificultar o evitar importaciones de determinadas mercancías sin elevar los aranceles con el objetivo de favorecer los productos locales. Prácticamente lo que estábamos hablando anteriormente, profe, porque yo no puedo dejar que un producto importado inunde el mercado con respecto a la producción nacional. Si me voy a entender, yo pienso que ahí lo que se está buscando es una balanza para que no esté favoreciendo a ninguno de las dos. Bueno, debe favorecer más que todo a la, a la producción nacional, pero es algo que los productores nacionales no van a tener con gran gusto, porque ellos están pagando por una producción y la producción, hasta donde tengo entendido yo en Colombia, pues es muy costosa. Listo. Eso que estás diciendo tú puede aplicar, ¿cierto? Pero una barrera arancelaria también se puede meter hasta con el tema político. ¿Por qué lo digo político? Supongamos que un país no le quiere recibir a otro país una mercancía simplemente porque no quiere. Simplemente porque la relación entre esos dos países está en cero. Países hermanos, Colombia y Venezuela. A veces el presidente Maduro de la República Venezolana dice, eh, no, es que con el gobierno de Duque, es que se Uribe, con sus políticas, está diciéndome que yo apoyo a la guerrilla, etcétera. ¿Saben qué? Se cierran las fronteras. No le vamos a recibir ninguna mercancía a Colombia, por muy más que la necesitemos nosotros, no vamos a recibir mercancía. Esas son barreras no arancelarias, ¿cierto? No se le sube un arancel, no se le sube un arancel específico, el valor, ¿cierto? La cantidad, el porcentaje, etcétera, sino simplemente son políticas que se dan a veces en los acuerdos comerciales y eso es obviamente unilateralmente, en donde un país decide no recibir mercancía de ese otro país porque por tal razón, ya sea por una ofensa, ya sea porque va en contra de su pensamiento político, por alguna diferencia militar, etcétera, 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 ¿cierto? El caso, por ejemplo, lo que pasó también con Ecuador, cuando pasó lo del que se le dio de baja a Raúl Reyes allá en el territorio ecuatoriano. De pronto Colombia atravesó ahí una tensión, se puede decir, a nivel de continente, porque hubo países de que o sea, que no estaban de acuerdo de pronto como las cosas se venían realizando. Eso fue en el gobierno cuando el presidente Uribe estaba pues al mando. Y, y ahí pasaron ciertas cosas que podían eh, establecer unas barreras no arancelarias y obviamente estaba colocando en riesgo la capacidad productiva de un país. Y cuando pasan estas cosas, por ejemplo, si el gobierno venezolano le compraba, no sé, 2.000 toneladas de carne a Colombia mensual, al existir esta barrera no arancelaria, entonces son 2.000 toneladas que Colombia va a tener que buscar un cliente para esa mercancía, porque obviamente si nosotros estábamos exportando era porque internamente ya estábamos con el mercado saturado y es ahí donde empiezan como decimos acá coloquialmente, los ayayay, porque vamos a tener que establecer nuevos acuerdos comerciales, vamos a tener que buscar nuevos clientes con nuevos precios, vamos a tener que organizar la logística en cuanto al envío terrestre, el envío marítimo, el envío aéreo, un sinfín de cosas que trae cuando se presentan estas barreras. Muchas veces hasta mejor se prefiere una barrera arancelaria porque de pronto se pueden existir unas negociaciones, pero cuando se establecen barreras no arancelarias, ahí no hay nada que hacer porque son unas posiciones radicales unilaterales de los países, ¿cierto? Bueno, y la barrera arancelaria, Pues todo lo contrario, profe. Eh, eh, es, son las barreras, estas son
se hacen impuestos que deben de pagar y por sus importaciones y exportaciones, ya hay vía libre en ese sentido. Sí, entonces, una barrera arancelaria Así siempre... como este, Sí, cuéntame. sí, ya no hay, vulgarmente hablando, trabas al momento de realizar un acuerdo comercial y lo demás. Bueno, perfecto. Eh, es en este punto en donde yo les voy a colocar a ustedes la actividad de esta clase. La actividad de esta formación se va a basar en una barrera arancelaria muy interesante. De hecho, la actividad tiene dos puntos. Uno de ellos va a ser que con sus palabras y después de hacer una investigación y una lectura detallada, explicar por qué fue y hasta qué punto tuvo la resolución de la barrera arancelaria que se colocaban constantemente Estados Unidos y China en el año 2018, que fue casi hasta el año anterior en donde se pudo resolver. Pero bueno, al final de la formación yo por ahí les voy a estar oficializando la actividad, pero más que todo para que lo tengan en cuenta, que una barrera arancelaria acá se formó. Obviamente, normalmente con la existencia de un arancel, ya eso es una barrera arancelaria, porque yo no voy a estar exportando mis productos a cierto país libremente, ¿cierto? Una barrera arancelaria es cuando ya existe un arancel. Ahora, si por X o Y razón, un país que normalmente yo vengo trabajando con él, que ya tengo establecido un acuerdo comercial, me sube, me triplica, me cuatriplica o me coloca alto porcentaje a ese arancel que normalmente venimos trabajando y lo sube muchísimo, eso viene siendo una barrera arancelaria, ¿cierto? Es el alza indiscriminada, el alza no controlada, el alza no justificada de un arancel a ciertas partidas o subpartidas, o a todo mi catálogo, por decirlo así, de mercancía que puedo exportar desde mi país, ¿cierto? Para tenerlo muy en cuenta. Y es muy interesante esta temática porque la verdad permite entender muchas diferencias que se han generado, incluso hasta guerra, de la manera como se ha desarrollado el comercio internacional entre los diferentes países a lo largo de la historia. Perfecto. Chicos, ¿alguna pregunta aquí? ¿Qué no quedó claro? ¿Todo quedó claro por acá? No, claro, profe. Listo. Si quedó claro, entonces, entre todos, una ventaja, Julián, de los aranceles, por favor. Acceso a más productos. Acceso a mayor mercancía para el consumidor, ¿cierto? O sea, al yo colocarle un arancel a un producto, eh, lo que hago es habilitar mercancía que viene de otro país en mi país para que el consumidor pueda tener un mayor amplio, o sea, una amplitud mayor de la mercancía que puede consumir. Obviamente va a ser un precio mayor que el precio que originalmente tiene en su país de producción, pero ya lo tengo aquí, ya lo puedo consumir acá, ya puedo trabajar con ella acá. Jader, dime por favor una ventaja de tener los aranceles. Eh, eh, pues, pues la creación de productos innovadores, ¿Cómo? Disculpa. productos nuevos, profe. Ok. Innovación. Tener en el mercado nacional productos nuevos, ¿cierto? Claro, al un país ser fuerte en cierta mercancía por tecnología o por un personal capacitado, por ejemplo, ¿será que Colombia sí puede tener acceso o sí puede tener, hablando en el ámbito petrolero, que es uno de mis fuertes, un taladro de perforación? ¿Será que nosotros aquí sí podríamos diseñar un taladro de perforación? De pronto sí,
¿cierto? Pero el costo sería muy alto. Entonces lo que nosotros normalmente hacemos en nuestro país es importar esa maquinaria para desarrollar una actividad. Si nosotros no tuviéramos la existencia de esos aranceles, ¿cierto? De ese control aduanero internacional, tal vez no podríamos tener tecnología, no podríamos tener maquinarias que nosotros requerimos internamente para desarrollar nuestros productos. Entonces, al existir ese comercio internacional, y está controlado y regulado por aranceles, yo puedo tener en el mercado productos que no tengo y que no produzco acá, ¿cierto? Otra de las ventajas, obviamente, protección del mercado nacional. Y obviamente, eh, ingresos para el gobierno, ¿cierto? Recordemos de que los aranceles obviamente son impuestos, son peajes, son esos grávenes que se le ponen a la mercancía para que el gobierno directamente de ellos pueda recibir el capital con el cual desarrolla su política y su plan de trabajo. Chicos, desventaja. Julián, una desventaja de los aranceles. ¿Qué se te ocurre? Profe, de lo que veníamos hablando, en caso de que no se manejen bien estas tasas arancelarias, puede afectar a la producción nacional. Eh, Porque si de pronto lo que viene por afuera es más, o sea, los aranceles los ponen bajos y llegan, o sea, van a llegar los productos más asequibles de afuera que los que producimos aquí, pues se puede perder la producción, se puede ver afectar la producción nacional. Perfecto. Excelente y eso está muy claro ahí, ¿cierto? Si nosotros de pronto establecemos unos aranceles que no estén con el propósito de proteger el mercado nacional, podemos estar afectando directamente a nuestro mercado, se puede estar disparando el desempleo, las empresas nacionales se mueren, ¿cierto? Profe, bueno, yo Sí, hola. no sé si de pronto, o sea, no sé qué valor tendrá, pero me imagino que para el café, la tasa para entrar aquí a Colombia debe ser un poco más alta. Excelente, señor Julián. Eso lo vamos a ver, te me adelantaste, ¿sigues? ¿Por qué haces esas cosas, bien? Bueno, obviamente, mire, y eso todo va amarrado. Lo que nosotros estamos viendo acá, todo va absolutamente amarrado. Y vamos a ver ahora un documento antes de que se termine la clase, en donde vamos a ir revisando muy a grosso modo estos porcentajes arancelarios, ¿cierto? Estos ad valores que se especifican en cada una de las subpartidas. Pero antes de eso, quiero que Javier por ahí me dé una desventaja. Otra desventaja de arancel. Profe, puede ser, así como puede llegar la mercancía pues importada a precios bajos, también lo puede traer con precios altos. Importando tampoco es tan... Entonces, una desventaja de los aranceles es que de pronto no incentiven al mercado internacional traer productos que necesitamos. Vuelvo y lo digo, si nosotros de pronto le colocamos un arancel muy alto a las maquinarias para explotación de crudo, entonces nosotros no producimos esa maquinaria y al que lo tiene le queremos colocar un arancel bastante alto. Entonces los que lo tienen no lo van a traer porque simplemente no tienen necesidad de estar incursionándose en el mercado colombiano y el mercado colombiano que solucione como pueda, ¿cierto? Interesante esa parte aquí también. Bueno, eh, antes de pronto de meterme en la partecita que estaba diciendo muy bien Julián, el panorama colombiano, cómo ha venido desarrollándose en promedio los aranceles en Colombia. Entonces, como vemos inicialmente en 1989, aquí el privilegiado era, ¿quién era el privilegiado? El privilegiado aquí obviamente era la economía nacional, porque cada producto que yo iba a importar a Colombia tenía que colocarle un 40% adicional de su valor.
con el valor con el que llegaba. O sea, si ese país productor que me traía la mercancía que me la exportaba, ¿cierto? Al momento de yo importarla y ese precio que ellos tuvieron allá en producción era alto, a yo colocarle un 40% de arancel, chicos, obviamente ese producto era carísimo. Eso no lo compraba nadie aquí en Colombia, pues porque los precios ahí se elevaban con este arancel, ¿cierto? Entonces, esta era una política bastante proteccionista. Y es donde viene esa palabra, el proteccionismo laboral, el proteccionismo mercantil, ¿cierto? Ya a medida de que se fueron estableciendo esos tratados de libre comercio y se fue viendo la necesidad de tener una apertura económica bastante amplia, ¿cierto? Una apertura económica con mucho mayor bagaje. Entonces, ¿qué se hace? Se hizo simplemente bajarle el arancel. Vean todo lo que bajó. Bajó casi un 29%. ¿Qué pasó? Que obviamente acá empezaron entonces a ingresar más productos que no eran colombianos, pero productos que igualmente nosotros necesitábamos acá. Y se empezaron entonces empezaron a aparecer con mucha más propiedad productos hechos en China, productos hechos en USA, productos hechos en Irak, productos hechos en Tailandia, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, actualmente en promedio, tenemos un arancel del 5%. Este cuadro acá, eh, vean, nosotros aquí en este cuadro nos podemos gastar 3 horas fácilmente hablando de este tema acá, ¿cierto? Porque nosotros aquí podemos entender por qué Colombia está como está, ¿cierto? ¿Por qué se le debe invertir? ¿A qué se le debe invertir? O sea, este cuadro de aquí, esto que nosotros estamos analizando acá, fácilmente podría definir una política de gobierno de cualquier presidente que venga. Porque en este cuadro podemos entender que Colombia está jugando, valga la redundancia, un juego bastante interesante, peligroso, delicado, porque está... ¿Quién me puede decir cómo está abierto aquí Colombia? ¿Será que está abierto o será que está cerrado? Obviamente con estos porcentajes que estamos viendo acá, eh, Colombia es un país que está abierto en sus mercados, ¿cierto? Y está permitiendo que mucha mercancía de otros países ingresen acá. Entonces es normal que incluso nosotros siendo países productores de café, vayamos a consumir el café en alguna tienda y diga que el café es mexicano, eh, o vayamos a consumir de pronto alguna banana y la banana venga de Brasil. eh, este tipo de cosas que de pronto uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Cierto? Chicos, les comento, en esta empresa de procesamiento de pescado, de la que yo también, pues, ya yo les he comentado varias veces, en esta empresa el 95% de los productos que nosotros manejábamos allá en las plantas de producción eran productos importados, ¿cierto? Y aquí está una de las principales razones. Claro, esos productos entran de pronto con un porcentaje bajo. No todos aplican, como muy bien lo estaba diciendo Julián, no todos aplican, pero cuando aplican, ingresan con un porcentaje arancelario bastante bajo y son obviamente muy competitivos con los productos nacionales. Y sobre todo si nosotros tenemos unos precios o unos costos de producción bastante altos, ¿cierto? Únicamente agregándole un 5% de valor agregado a esa mercancía, ya entran a jugar al mercado colombiano y obviamente pueden estar arrasando con la economía y con las empresas nacionales. Entonces es bastante interesante acá. Esta parte es muy interesante y permite entender de pronto las políticas de los países, cómo deben ir evolucionando, a qué se le debe dedicar pues parte del capital con la que el gobierno. Si el gobierno se dedica simplemente a estar invirtiendo y comprando, lo que está haciendo es ser menos competitivo, porque si nosotros dedicáramos de pronto mucho más dinero a lo que es capacitar el personal, el recurso humano, eh, eh, adquirir nuevas tecnologías que nos permitan de pronto ser mucho más competitivos, ¿cierto? Desarrollo de tecnología interna con nuestro recurso humano que tenemos acá, que tenemos como casi 50 millones de colombianos. Entonces, podríamos ser mucho más competitivos y de pronto
esto podría, en vez de ser algo contraproducente para nosotros, podría ser una fortaleza, porque así como nosotros tenemos estos aranceles bastante bajos, hay otros países que también, y podríamos nosotros exportar nuestra mercancía y podríamos volver nuestra mercancía, perdón, nuestra economía mucho más fuerte, ¿cierto? Vean, eh, alguien que se atreva de pronto a darme un análisis de esta gráfica acá, que ven acá, que analice acá. Profe, lo que yo no denoto es que son las tarifas a nivel mundial, Perfecto, pero quiero más. Quiero que alguien me diga más, o tú también, dime algo más, por favor. que tiene las tarifas más bajas es China y entre China y Canadá. Mira China Canadá. y Canadá, Ajá, Canadá casi 0. todo es súper baja. Ajá, sí, señor. Mira, hay países africanos que de pronto saben que ellos competitivamente con China, Estados Unidos, Canadá, Rusia, etcétera, están en desventaja, entonces ellos prefieren tener una política más proteccionista y le suben los aranceles a toda esa mercancía para que los productos de ellos se puedan vender y más bien la gente de ese país prefiera consumir mercancía de ellos y no mercancía de otros países, ¿cierto? India 6.3, 8.0 Brasil. Profe, y le hago una pregunta, ¿y será porque también no tienen esa arancel? Es también porque es un país que tiene pocos recursos, también pueden incursionar en eso también. Claro, también, porque dice, o tú quieres vender acá en mi país, listo, yo necesito dinero, necesito más impuestos, necesito reunir dinero pues, para desarrollar mis políticas, sí, mis políticas acá y poder desarrollar mi plan de gobierno. Entonces, yo te pongo un arancel alto, si tú me empiezas a meter mercancía, entonces, como estás manejando grandes volúmenes, yo voy a poder tener grandes impuestos acumulados, una gran capacidad adquisitiva en esta parte y puedo desarrollar mis otras cosas. Entonces, eso obviamente es vender el país, ¿sí? Tú estás vendiendo el país porque lo que vas a hacer ahí es que vas a matar tu, tu economía, ¿sí? Porque vas detrás del dinero de los impuestos, pero te estás olvidando de, obviamente, que si tú haces eso, vas a inundar de mercancía tu país, entonces la gente que va a producir, si todo lo tiene allá, todo llegó de Estados Unidos, todo llegó de China, entonces el desempleo se va a disparar, no van a existir empresas nacionales porque toda la mercancía que hay en el mercado es importado, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene un sinfín de información y de decisiones que no son tan fáciles de pronto de analizar en una primera instancia, pero es un complejo, un sistema que se conecta absolutamente con todo. ¿Con quién se conecta el sistema? Se conecta absolutamente con el mundo, porque entre cada uno de los países hay importación y exportación, coloco aranceles en ciertos precios, a ti te bajo precios, al otro le subo precios, etcétera. Sobre todo entre estos dos, entre Estados Unidos y China, ahí es donde más se han presentado las grandes diferencias, ¿no? Bueno, eh, antes de terminar la presentación, ¿cierto? Quería mostrarles por acá, quería mostrarles Jorge, te está hablando, profe. Uy, disculpa. Bueno, mira, eh, retomo. En este documento, este documento lo estuvimos revisando la semana pasada, que es el decreto 2153 del 2016, ¿cierto? En el cual se establece la arancel de aduanas y otras disposiciones. Estuvimos analizando que acá están las partidas, las subpartidas, ahí están las descripciones de esas partidas y subpartidas, y en el lado derecho tenemos entonces
lo que son los componentes arancelarios, ¿cierto? Componentes arancelarios que, como acá muy bien se especifica, están contemplados por el arancel ad valorem, el porcentaje de mercancía que se va a importar, como por ahí ya estuvimos revisando en la presentación. Entonces, Colombia aproximadamente tiene un promedio de arancel más o menos entre el 5 y el 7%, ¿cierto? ¿De dónde se saca? Pues, bueno, cuántas subpartidas tenemos, cuántas partidas tenemos, y entonces calculemos promedio, ¿cierto? No hay ninguna duda ya. Pero lo que Julián estaba diciendo es una de las cosas interesantes, porque vemos de que hay unos valores de 15, vemos de que hay unos valores de 10, vemos que hay unos valores de 5, pero vemos que hay unos valores de 80. Entonces, ¿por qué creen que pasan estas cosas? Los dos pueden opinar y la verdad quiero que opinen los dos porque es interesante ese análisis ahí. Profe, según lo que veo ahí, que tiene el 80, pues nosotros somos un fuerte en lo que es la ganadería y lo que es especie bovina y carne, profe. Entonces, no, la lógica a que entrara un producto al mismo precio con que lo tenemos nosotros, o sea, acabaría con la agricultura, con la ganadería enseguida. Ya no vería el sentido de dedicarse a esa cultura de la ganadería y ese fuerte que es entre nosotros. Si ven, esto es aquí un mensaje claro de Colombia para el mundo. No quiero que me importen esta mercancía porque si lo llegan a hacer, entonces vamos a tener unos aranceles bastante altos. Obviamente hay situaciones donde se hace, donde se importa, porque los clientes de acá necesitan la mercancía de Argentina. No, que la carne colombiana no. Yo necesito la mercancía de Argentina porque mi restaurante es restaurante de comida argentina y necesito eso. Los precios en ese restaurante cuando tú vas a consumir algo allá de 100 gramos, 150 gramos, son altísimos. Porque obviamente la materia prima que están usando no es una mercancía pues, de acá de Colombia, sino que ya es una mercancía que viene de otros lugares. Y los clientes son unos clientes selectivos que están dispuestos a pagar unos precios altos para consumir productos que vienen de otro lugar. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos allá, no sé, en Rusia, y nosotros nos quisiéramos comer una sopa de mondongo, por dando un ejemplo acá, y allá hay un restaurante colombiano, y el restaurante colombiano le gusta el mondongo, pero el mondongo de acá, de aquí de Colombia. Entonces, si quisiera importar el mondongo de Colombia, lo quisiera importar allá a Rusia, Rusia ellos también allá son fuertes en ganadería, y dice, bueno, listo, yo te acepto eso, pero también te pongo, así como tú lo tienes allá, que yo no te puedo mandar mercancía. Por lo general pasa eso, chicos. Por lo general se repite, si tú una mercancía le colocas un alto ad valorem para ser importado en tu país, el otro país por lo general también te lo va a repetir, ¿cierto? Entonces, así como me trata, yo te trato. Entonces, allá en Rusia, para tú poder importar el mondongo para tu restaurante colombiano, porque allá hay gente que quiere comer eso y tú lo quieres ofrecer, tú vas a tener que pagar un precio alto para poder importar esa mercancía. Al final, ¿quién lo va a pagar? Al final, obviamente, lo va a pagar entonces, la clientela, ¿cierto? El consumidor final. Ese es el que lo va a pagar. O sea, todos nosotros somos los que pagamos esto. Ellos, la empresa simplemente paga pues, para tener la mercancía, pero al final los que pagan el impuesto somos nosotros los consumidores, ¿cierto? Y así podemos entonces ir viendo, señor. Ahí un ejemplo también, en Porcicarne venden dos tipos de costilla. Una costilla que vale 6.000 y pico y hay otra que es importada, vale 10.000 y pico, y no te la venden así por unidad, sino que tienes que comprar la pieza completa. Entonces la diferencia ahí entre esos dos precios se ve de pronto claro la explicación que usted está dando ahí. Vean, chicos, excelente, Julián, muchísimas gracias. Vean, les voy a colocar un ejemplo bastante interesante. Analizando esto, eh,
esta tabla, ¿cierto? Una vez yo estaba, te voy a decir una experiencia propia, una vez yo estaba en Momil. Momil es un pueblo pequeño del departamento de Córdoba en donde su principal actividad económica es la ganadería y la pesca. Ya, para de contar. Sí, hay muy grandes empresas, nada de eso. Entonces, uno asume, bueno, la actividad económica de este contexto económico en el que yo me encuentro es la ganadería y la pesca, listo. Entonces yo estaba en una casa y en esa casa me pidieron que llevara eh, un lomo de cerdo porque iban a hacer un guiso de cerdo. Y yo, bueno, está bien, yo compro el lomo de cerdo. Salí a buscar el lomo de cerdo, ¿cierto? Eran por ahí como las 4 y habían varias carnicerías abiertas. Chicos, no lo encontré. No encontré lomo de cerdo. Y me decían, no, el precio es de 7.500 pero la libra, pero no hay. Ya, no hay. ¿Saben qué hice? A mí el de uno, y el de uno. Y el de uno yo, no sé, resignado iba a comprar otra cosa, la verdad no recuerdo qué era lo que iba a comprar. Pero pasé por ahí por uno de esos refrigeradores y vi lomo de cerdo al vacío, que no sé qué, una cosa bien bacana. La verdad, les debo el país que importó la mercancía. Costó 8.300 la libra de lomo de cerdo empacada al vacío, ¿cierto? Y en uno de los refrigeradores. Y había la cantidad que tú quisieras. ¿Qué lógica le das a eso si a pesar de que le pones un impuesto a valores bastante altos, ¿cierto? Aún así, por temas de calidad y por temas pues de todas estas cosas, te es bastante llamativo también. ¿Qué crees que está pasando ahí? De pronto en la Sí. zona, allá en Momil, de pronto no hay una producción así como en cantidad de cerdo. Entonces, por esta razón, primero en 7.500 lo veo de pronto un poquito caro el lomo de cerdo. Ahí en una carnicería normal y que lo encuentre de pronto en un de uno que son productos que hacer la mayoría de los productos que venden ahí vienen de otro lado, entonces de pronto ahí prima un poquito la venta. Bueno, sí, está bien, está bien. Y no sé, a nivel, o sea, a nivel departamental, yo no sé, ¿cuánto está costando una libra de lomo? No sé, 6.500, porque bueno. Eh, Chico, pero es que, o sea, estamos hablando de algo que tiene un muy buen estándar de calidad, que está empacado al vacío, que está en las cantidades que tú quieras. Y la verdad, lo que te dice esto es que el nivel de competitividad entre ese país que lo mandó desde bien lejos esa mercancía y te lo colocó acá, con un contexto nacional que supuestamente somos fuertes en ganadería y en pesca, ¿cierto? Y los precios no son, por ejemplo, digamos, no, es que la libra de lomo de cerdo aquí en Colombia vale 6.000 pesos y esos productos valen 18.000, 24.000, o sea, una cosa así que uno diga, no, yo prefiero comer, no sé, huevo con lentejas, pero te lo colocan apenas 2.000 pesos o 1.500 pesos más caro, entonces las personas obviamente pagan por eso, ¿cierto? Porque, no, puede ser hasta por moda, ¿no? Es que a mí me gusta comer es esto que viene de Irán, ¿no? A mí me gusta comer esto que es de Argentina y son 1.500 pesos más caro únicamente que el colombiano. Entonces, los sistemas productivos, ¿cierto? La tecnología, la Profe, capacidad. Sí, hola. pero o sea, yo voy a dar un contenido a mi juicio, pero si usted va a leche, a la olímpica, lo va a colocar casi igual. Lo que sucede es que acá en la libre de cerdo acá, pues, no necesita mucha mano de obra. Eso está a ese precio, pero usted va a la olímpica y casi está al mismo precio de ahí ese producto que usted compró, pues está compitiendo más que todo con precio almacén de cadena. Ajá.
La idea que yo le quiero decir, y sí, estoy de acuerdo, la idea es, por ejemplo, si el producto fuera 3 veces o 4 veces más caro que un producto nacional, eh, yo puedo decir de que el producto nacional no está en riesgo y se va a vender mucho. Pero si esos productos que vienen de afuera vienen con unos altos estándares de calidad, vienen certificados y los precios no son absurdamente tan diferentes a los nuestros que tenemos acá, ahí el mercado nacional sí está en riesgo, porque la competitividad es bastante fuerte. O sea, alguien de acá de la China me manda algo aquí a Colombia, que aquí en Colombia me cuesta 6.000 pesos, pero este de China de acá me lo pone aquí mismo por 1.500 pesos más caro, y el de aquí, no sé, no está empacado al vacío, de pronto los cortes no son tan perfectos, y esta gente acá con su tecnología, los cortes son más minuciosos, empacado al vacío, grandes cantidades, y te lo pone acá. Entonces de pronto tú prefieres comprar esto porque te viene certificado, porque sabes de que es un país que es bastante fuerte en eso, y Colombia, que a pesar de que nosotros lo producimos acá, manejamos un costo operativo bastante alto y no somos de pronto tan competitivos. Es como el mensaje, ¿cierto? Ahora, también nos podemos encontrar cosas que nosotros, incluso las cosas que producimos acá y que organizamos acá, son más caras que algo que viene de la China, por ejemplo. Y eso es pan de cada día, ¿cierto? Entonces, es ahí de pronto el mensaje que les quería dar con esta parte. No les voy, ¿Sabes, no profesor? le- Sí, hola. Que si en caso de que ese porcentaje fuera más bajo, arrasarían con nosotros prácticamente, porque si con así de alto queda una diferencia menor, con un porcentaje más bajo, mejor dicho, quedamos en la tabla. Así es. Así es. Entonces, no, yo soy bastante crítico, la verdad, del gobierno. Este gobierno de pronto ha tenido bastantes retos y los gobiernos anteriores también. Pero si nosotros nos ponemos a prestarle más atención, que no vamos a hacer como Venezuela, que, que vamos a comprar aviones de guerra, que vamos a invertir en policías, etcétera. Bueno, el tema de seguridad es bastante interesante, ¿cierto? Pero la inseguridad en un país se presenta por estas cosas. O sea, aquí en este cuadro tú puedes entender por qué hay guerrilla, por qué hay atracos, por qué la gente se muere de hambre, por qué está el desempleo alto, porque nosotros estamos en un contexto en donde la competencia es bastante agresiva. Y si nosotros no nos dedicamos a competir, ¿cierto? A ser un país mucho más productivo, un país mucho más medido con nuestras políticas de educación y con el cuidado pues, de nuestra gente, nos vamos a exponer a que todos nos llenen, porque como estamos en una política, como ya bien lo vimos, una política de apertura comercial, ¿cierto? Entonces nos vamos a dedicar simplemente a consumir. ¿Y quién va a producir? ¿Y dónde está el dinero para comprar esas cosas? ¿Y qué va a pasar entonces con nuestros profesionales? ¿Qué va a pasar entonces con nuestra mano de obra local? Nuestra mano de obra local va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Un precio de acá, que me lo colocan aquí, me supera apenas 1.000 pesos, pero imagínate, con todas esas normas de calidad. Y aquí yo no soy capaz ni siquiera de empacarla en vacío, porque si yo te vendo aquí una libra de lomo de cerdo a 6.500, pero me la piden empacada al vacío, bueno, no, eso vale 10.000 pesos, ¿sí? Claro, un país de acá, de China, me lo pone acá, vale, no sé, 8.500. Entonces, es bastante interesante el tema y te permite entender muchas cosas por qué pasan o por qué no pasan en ciertos países, ¿cierto? El tema arancelario, el tema de apertura comercial y el tema del manejo de mercancías para importación y exportación es bastante lindo e interesante y conecta muchas realidades. Eh, no les quise traer nada de cálculo. Hay cálculos que podemos hacer y de hecho vamos a hacer en la próxima clase, vamos a hacer un taller, bueno, después del parcial, vamos a hacer un taller de cálculos arancelarios dependiendo de la subpartida, pero eso no va a salir en el parcial únicamente va a salir el tema eh, teórico, ¿cierto? Ya para el próximo parcial sí espérense cálculos porque se los voy a colocar. Entonces chicos, nada, vamos a dejar la temática hasta el día de hoy aquí. No sé si de pronto tienen alguna duda, si algo no quedó claro, de pronto las actividades, foro, el parcial, no sé. No, profe, muy explícita y agradable la temática, profe, muy participativa.
Listo, excelente, ¿no? Y así deben ser, siempre nuestros encuentros, así es mucho, mucho mejor. El conocimiento se fortalece mucho más. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Mi Dios los bendiga. Ahí estamos en contacto. Fui juicioso con esos talleres, con esas actividades y bueno, estudiamos esa temática para el parcial. Yo les voy a subir también esta presentación para que ustedes estudien individualmente. Y si de pronto necesitan más información, me la pueden pedir o ya saben, internet nos da mucha información. ¿Listo? Muchas gracias, mi amable. Listo, Ok, entonces, profe. descansen, cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, profe. Nos vemos.